Estudiantes, vamos a empezar. Bienvenidos, buenas tardes, con la asignatura de Emprendimiento y Gestión. ¿Sí? Vamos a continuar con la siguiente temática que nos toca, principios contables básicos. Aquí está una presentación. ¿Ya? Bueno, deseándoles lo mejor en este día que ya estamos terminando nuestras actividades cotidianas aquí académicas. Les deseo lo mejor, suerte, a cuidarse mucho, especialmente en nuestra salud. ¿Sí? Que por favor cumplan con todas las actividades académicas. Ya he calificado las actividades que he generado. Espero que todos suban sus tareas. Hay algunos que no lo hacen todavía. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de los principios contables básicos. Estos principios están relacionados con lo que es la contabilidad. Son normas que regulan la presentación y el manejo de los estados financieros. Ese es el fin, el propósito de estos principios contables básicos. ¿Sí? Conocer la información verídica, fiable, ¿sí? Sobre estos conceptos financieros dentro de la contabilidad. Está relacionado con la contabilidad y también para poder comparar, ¿no? Los estados financieros puede ser una comparación de meses, de años, para ver cómo está nuestra empresa, nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, esto lo lleva cada empresa de la forma que crean conveniente. Entonces, de esta temática es lo que vamos a hablar, los principios contables básicos relacionados a la contabilidad y al manejo de los estados financieros para poder comparar en determinados tiempos de la empresa o emprendimiento. Dentro de estos estados, principios contables básicos, existen algunas características cualitativas de la información que está relacionada con los estados financieros de una empresa o de un emprendimiento pequeño, mediano. Bueno, en sí, con todos los emprendimientos, con las empresas a nivel internacional, ¿sí? Mundial, es muy importante. Son 7 los principios, las características relacionadas con los estados financieros de una empresa. A esto se lo llama los principios contables básicos. Es la comprensibilidad, materialidad o importancia relativa, la fiabilidad, la esencia sobre la forma, la prudencia, la integridad y la oportunidad. Estos son las características cualitativas relacionadas con los estados financieros en los principios contables básicos. ¿Ya? Esto ya es un organizador gráfico y este también. ¿Sí? Si usted gusta, puede tomarle el mismo modelo o si desea hacer otros, lo puede hacer. Ya, les voy a explicar acá, cada uno de estos principios, estas características, ¿ya? Les voy a explicar en qué consiste estos 7 principios básicos dentro de las características cualitativas de los estados financieros. ¿En qué consiste la comprensibilidad? ¿Sí?
Es una característica muy importante dentro de las empresas, de los emprendimientos. La comprensibilidad. Esto es una información que debe presentarse de un modo que sea comprensible para los usuarios, que se entienda, ¿ya? Que puedan comprender que todos los estados financieros de una empresa. En este sentido, no vamos a ir a informar a cualquier persona. Hay que informar a todas las personas que están dentro de una empresa, ¿sí? Antes de eso, se reúnen, según un organigrama que debe de tener cada empresa, los directivos que están manejando esta empresa, ¿sí? Entonces, ellos primero se informan. Para que les informen todo estos resultados, cómo está la empresa, necesitan contadores. En algunas empresas, auditores. Entonces, está relacionado con la información financiera que ciertas personas encargadas de aquel departamento de la empresa debe informar. En este caso serían contadores. Si es una empresa internacional a nivel mundial, también necesitan auditores, no solo un contador, ¿sí? Para que todos conozcan eh, cómo están los estados financieros de esta empresa, ¿sí? Y puedan comprender, tienen que buscar la manera de hacerles comprender a las otras personas cómo está esta información, ¿no? Debe ser relevante por el hecho de que esta puede ser difícil de comprender. Hay a veces personas que no tienen mucho conocimiento de lo que es estados financieros, contabilidad, entonces por lo tanto no pueden comprender, ¿ya? Entonces la información debe ser muy relevante para que puedan entender, comprender el estado financiero de una empresa o de un emprendimiento. Cuando es un emprendimiento pequeño, bueno, sí se solicita de alguna persona que le ayude con la contabilidad porque tienen la firma legal, y eso solicitan en los negocios, así sea pequeño, ¿ya? Y que también le explique y le ayude a llevar todos sus estados financieros del emprendimiento. Materialidad o importancia relativa. ¿Qué tiene que ver la materialidad o importancia relativa? Es una información que debe ser también relevante. Todos estas siete características deben ser relevantes, ¿sí? Que puedan entender la información, ¿ya? Está relacionado con todo lo que sea información financiera, ¿ya? Igual debe ser relevante, pues un error u omisión puede influir mucho en las decisiones que toma esta empresa, ¿sí? En lo relacionado en el ámbito económico, de quién la analiza, ¿ya? Entonces, mire aquí, es muy importante eh, analizar, estructurar bien esta información que sea verídica, verdadera, real. Porque si se comete un error por parte de los contadores, de los auditores, al informar sobre la economía de aquella empresa, puede ser un error muy grave. O si omiten información de igual forma, porque no pueden tomar las decisiones correctas los demás directivos, las personas que trabajan según sus perfiles en las empresas, para poder mejorar la empresa si es que está en una declive, si es que está en un fracaso, no pueden tomar las mejores decisiones si por alguna razón ocultan información. No es la propia, no es la fiable, no es la relevante, ¿sí? Entonces tienen que siempre informar, por más grave que esté la empresa, por más dolorosa que sea conocer aquella información, es importante para buscar soluciones y que la empresa salga a flote. La fiabilidad también tiene que ver con la información, debe ser una
información muy fiable, ¿sí? Y de igual manera, aquí está muy relacionado con la materialidad e importancia relativa. Un error, por más significativo que sea, puede agravar la situación, ¿sí? Porque las empresas se reúnen a analizar toda su economía es para realizar una toma de decisiones, para seguir progresando o para mejorar, buscar estrategias, metodologías para mejorar en la producción. Si algo está pasando con la empresa en lo económico, ¿ya? La esencia sobre la forma. La esencia sobre la forma son las transacciones y además los sucesos y condiciones que deben contabilizarse, presentan de acuerdo con su esencia y consideración de lo que es la forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Bueno, la esencia sobre la forma hay que estar aquí siempre enfocados a lo que es las normas, las reglas tributarias de ustedes como contribuyentes, cumplir todo, que esté en regla, todo lo que usted tiene que pagar, tiene que tener su documentación en regla, su contabilidad también en regla. Puede llegar alguna persona a revisar su contabilidad, ¿sí? Estas son las 4 primeras características cualitativas de la información en los estados financieros. Como usted se ha dado cuenta, las 4 tienen en común algo. Es transmitir información verídica, confiable, relevante. ¿Sí? No se puede ocultar para poder tomar las decisiones correctas. Vamos a ver, ¿qué dice la prudencia? La prudencia dentro de una empresa es muy importante, ¿ya? La prudencia es la precaución al realizar las estimaciones requeridas, ¿no? O sea, de lo que tiene que ver con economía dentro de una empresa, ¿sí? Hay que ser muy prudentes con todos los estados financieros. O sea, hay que tener la sutileza para poder informar. Tampoco podemos coger y soltar toda la información económica si la empresa está en una situación negativa, en una situación de pérdida y no de ganancia, una situación que no genera utilidad. No se puede soltar esa información así, ¿ya? Hay que tener una prudencia, una sutileza, la precaución, las palabras adecuadas para poder informar, ¿sí? Para mantener la calma y que todas las personas, administrativos, directivos, tomen las mejores decisiones para mejorar aquella empresa emprendimiento. La integridad debe ser fiable, ¿sí? Aquí también está relacionado de igual manera con la información que debe ser fiable en los estados financieros, debe estar completa dentro de los límites de la importancia que tiene la empresa. ¿Sí? La integridad. Por más doloroso que sea, tengo que demostrar, tengo que informar lo que sucede realmente con una información viable, verdadera, sin ocultar absolutamente nada. Y por último, la oportunidad. En la oportunidad también está relacionado, está implicado la información dentro de algún periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, en su plan de inversión, en su proyecto de emprendedores, establecen demostrar o que les informen más bien que los estados financieros de cada empresa en determinados tiempos. Será en un mes, en 2, en 4, en un año, ¿sí? Entonces tienen que tener la oportunidad de informar del estado económico financiero de una empresa. ¿Para qué? Para que tomen las mejores decisiones. Si yo estoy en auge de mi empresa, estoy en un nivel alto, estoy en la cima, estoy en la autorrealización, excelente, pero también tengo que seguir buscando estrategias para no decaer y seguir subiendo más, generar ganancias, que mi producto pueda ser 100% de ayuda para las personas, los usuarios que puedan satisfacer necesidades. Y si me va muy bien en la venta de mis productos, en la producción,
puedo producir más de lo que hice, ejemplo, el mes anterior, hace 2 meses, ¿sí? Entonces, por esta razón, necesito conocer estas 7 características que son importantes dentro de los estados financieros de una empresa, ¿sí? Eh, es muy importante esta información, ¿ya? No se puede perder su relevancia en ninguno de estos 7 aspectos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Esto es en sí lo que es los principios contables básicos, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Estos, lo que le he proyectado ya son organizadores gráficos. Si usted desea, puede tomar el mismo modelo o hacer los que usted guste. ¿Puede, Lisandro, ingresar al otro organizador, por favor? No se olvide que en cada uno de estas 7 características debemos de poner una información corta. Por ejemplo, en la comprensibilidad yo he puesto información comprensible. En la materialidad o importancia relativa yo le pongo información relevante. En fiabilidad le puse información fiable. En esencia sobre la forma y no le puse. Ahí puede ser presentar la información en forma legal, ¿ya? Información legal, podemos poner legalizada. Bueno, aquí en prudencia yo no puse, ¿ya? En prudencia hay que tener la precaución de informar. En la integridad son información de estados financieros completa, y en la oportunidad puede ser información dentro de un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? En resumen más. A ver, estoy revisando cuántos contenidos todavía nos falta. Esta unidad era como un poquito larga, ¿no? Nos falta 4 temáticas. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? ¿Sí estamos claros? Tomó nota, por favor, de toda esta información. Bueno, esto es en sí, ¿para qué sirven los principios contables básicos? Pero no pierda de vista, por favor, que está relacionado con las características cualitativas de la información dentro de los estados financieros, y son 7. ¿Sí? No pierda de vista. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud? No sé por qué han apagado las cámaras. ¿Ya? ¿Todo está claro? Gracias por haberme acompañado.